yo quiero tomar una expresión de esta carta de Santiago, y a la luz de ella quisiera compartir con ustedes en la mañana de hoy. Santiago capítulo 4, verso 1 al verso 3. Y dice las Sagradas Escrituras, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Esta no es una introducción a la iglesia. Esta no es una introducción que Santiago está escribiendo a una congregación. Esta es la forma y manera como probablemente Santiago esté reflexionando con respecto a su medio ambiente, con respecto a la sociedad que en su tiempo permea, y desde luego descubre que las grandes crisis por las que una sociedad vive y se enfrenta son crisis que advienen a ella como resultado de una inclinación desmedida al deseo y al placer. Por eso es que Santiago hace esta expresión. No creo que se lo haya dicho a creyentes, porque desde luego está planteando cosas que tienen que ver con conflictos bélicos, con elementos políticos, y en aquel momento la iglesia no podía determinar bajo ninguna circunstancia estas cosas. Ahora bien, dentro de nuestra sociedad, lo mismo que Santiago está planteando aquí en esta carta, dentro de esta reflexión, dentro de nuestra sociedad, algunos han pretendido cambiar el curso de la vida natural en cuanto a cómo y cuándo se debe conocer y seguir la voluntad de Dios. Y se ha propuesto que lo que es importante es seguir la voluntad humana. Si uno va a mirar hoy y va a definir cómo funciona la sociedad hoy, puede concluir que la sociedad del presente es una sociedad que tiene como plan, que tiene como intención andar de espalda a Dios. Tiene como propósito y como meta promover que la gente ande de espalda a Dios. Desde luego, cuando uno trata este tema, necesita verlo desde varias perspectivas.
Una de ellas, los que dentro de la sociedad conforman el grupo de personas que no conocen a Dios ni le tienen en cuenta. Y desde luego nosotros necesitamos aceptar que el conocimiento de Dios no estriba solamente en la expresión o en la manifestación de un acto religioso. El conocimiento de Dios abarca la vida misma, todo lo que somos, en cada uno de nuestros roles, en cada una de nuestras funciones y en cada una de las cosas que desempeñamos. Por el otro lado, hay quienes confiesan alguna fe, pero están totalmente desconectados de los valores de la fe y de lo que la fe enseña. Y yo creo que, si bien es cierto, por un lado, hay gente que anda de espalda a Dios. Hay mucha gente que aún cuando puede de alguna manera identificarse con una experiencia de fe, sus actitudes y su desconexión de la fe los hace convertirse entonces en presas fáciles para aquellos que promueven agendas que van en contra de la fe. Y es interesante cómo todo este orden se ha subvertido y cómo ahora encontramos a gente tratando de ganar adeptos para sus causas, de ganar adeptos para sus proyectos, que en gran medida son proyectos que atentan contra nuestra fe. Por lo tanto, cuando antes el enemigo de la fe andaba como un llanero solitario por los valles y por los montes, hoy en día ese enemigo de la fe no anda por los valles solitarios ni por los montes. Ese enemigo de la fe anda buscando crear estrategias para ver cómo logra convencer de sus planes, de sus objetivos, de sus tareas, de sus funciones, de su filosofía, aquellos que llana y sencillamente andan en una postura prácticamente neutral en la experiencia de la vida cristiana. Lo cierto es que cuando uno mira las Sagradas Escrituras, descubre que aquellos que han elegido un estilo de vida descontrolada, orientada a satisfacer sus placeres y deseos, aquellos que van en consecución solo del placer, traerán consecuencias y graves daños a su vida. No necesitamos mirar estadísticas para chocar con esa realidad. Quienes eligen estilos de vida descontrolados, quienes eligen estilos de vida orientados a satisfacer sus placeres y deseos en todos los renglones de la vida, ¿sabe? En todos, van a traer consecuencias y graves daños a su vida. Y no solamente traen graves daños y graves consecuencias a su vida, sino que inclusive traen graves daños y consecuencias a los que están en su entorno. La Biblia de manera clara y de manera diáfana establece que no se puede vivir una vida orientada al placer sin considerar que el placer, ese placer desmedido, produce grandes angustias al alma. Si miramos las Sagradas Escrituras en Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 5, encontramos la escritura que dice de la manera siguiente: en otro tiempo ustedes estaban muertos
en sus transgresiones y pecados. Es decir, que una de las grandes consecuencias que sufre el ser humano cuando va en búsqueda del placer, de la satisfacción del placer, es que vive muerto en su relación con Dios. Vive muerto en la relación consigo mismo y con los que están en su entorno, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Note bien lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este particular. No se puede vivir una vida orientada al placer sin considerar que el placer produce grandes angustias al alma. A la larga nos pasan la factura. A la larga el cobrador llega a nuestra puerta. A la larga vivimos experiencias dolorosas y muchas veces lo que nos queda como respuesta es: si yo lo hubiera sabido. Es lo único que nos queda como respuesta. En Efesios capítulo 4, en el verso 17 al verso 20, dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Históricamente, todos los conflictos bélicos, aún hasta las dos grandes guerras mundiales que dejaron cientos de millones de personas asesinadas, fueron antecedidas por el placer y por el deseo de algunos sectores de la humanidad. Ese deseo desmedido, esa intención desmedida, abocó a las sociedades para darse encuentros de violencia y de destrucción. Y desde luego, una de las cosas que nosotros descubrimos es que si el deseo y el placer domina al ser humano, si la vida solo va a estribar en términos de deseos y placeres, Santiago tiene perfecta razón. Todo lo que va a desencadenar en la sociedad es contiendas, odios, divisiones y guerras. Si cada ser humano se va a dar a la tarea,
simplemente de imponer lo que son sus deseos, a la tarea de imponer su placer sobre la vida de los demás. A la larga, la sociedad va a caer entrampada en la trampa de la anarquía. Y una sociedad que cae en la trampa de la anarquía, lo que va a producir inmediatamente es contiendas, odios, divisiones, guerra, violencia, porque llana y sencillamente será la vida del más fuerte y cada cual querrá imponer su fuerza para delimitar su territorio. El placer y el deseo desmedido corrompe, esclaviza al ser humano, porque llana y sencillamente el placer y el deseo desmedido anda imponiendo su propia voluntad y no la de Dios. Fíjese que comencé diciendo que hoy hay un fenómeno interesantísimo, y es el fenómeno que persigue rescatar para sus filas a una inmensa comunidad neutra que por su indiferencia puede declarar valores y principios de fe, pero llana y sencillamente no los practica. Y ahora se debate dentro de la vida social una extraordinaria batalla que tiene que ver precisamente con las fuerzas del mal que de alguna manera anda buscando atraer más adeptos, y la experiencia de la fe que por el otro lado está tratando de evitar que el placer desmedido, el deseo desmedido, sea lo que se entronice en el corazón del ser humano. Hoy el desafío es mayor. Hoy el desafío es más grande. La iglesia hoy tiene que enfrentar estos nuevos desafíos a los fines de evitar que el deseo y el placer de unos pocos se convierta en la norma de nuestra sociedad. Querido, esto no tiene que ver absolutamente nada con posturas personalistas. Yo he conversado esto con alguna gente y me han dicho: el problema tuyo probablemente es que tú tienes alguna aversión hacia algunos estilos y conductas de personas. Y desde luego yo me he sentado a meditar si en mí hay algo adicional al Homo sapiens. Si lo hay, ¿no? Yo digo: oye, déjame ver. Si yo tengo fobia contra los alcohólicos, pero yo descubro que yo puedo sentarme a conversar con una persona bajo los efectos del alcohol en tanto y en cuanto pueda dialogar con mesura. Yo no tengo ningún problema. De hecho, hay personas que me han dicho a mí: pastor, ¿qué le parece si lo invito a casa y dándonos unos traguitos usted me habla? Yo he vivido esa experiencia. Le digo: bueno, yo puedo ir y hablarte del amor de Dios. Los traguitos te los das tú, yo simplemente me quedo contigo conversando. Porque no tengo ningún problema con alguien que diga: hablamos del amor de Dios mientras me doy unos traguitos. No tengo ningún problema en lo absoluto.
Ni tampoco puedo plantear que tengo un problema de conducta antisocial contra aquellas personas que practican estilos de vida homosexual. Todo lo contrario, todo lo contrario. Dentro de mi círculo familiar hay personas que han elegido estilos de vida homosexual. Y en mi familia se acostumbró que hasta el nivel de los primos nosotros nos besamos. Y yo no le he negado un beso a ninguno de los miembros de mi familia porque ha elegido una conducta sexual distinta a la mía. Todo lo contrario. Cuando los veo los abrazo y los beso. Tampoco les he cerrado las puertas de mi hogar. Todo lo contrario. Llegan a mi casa y son bienvenidos, y cuando van a salir me reitero haciéndoles saber que siguen siendo bienvenidos. Yo no tengo ningún problema con eso. De hecho, hace unos años atrás aquí llegó una persona y me dijo: pastor, usted tiene fobias contra los homosexuales. Le dije: yo te contestaría si primero me dices el porqué de tu pregunta. Y me dice: es que yo soy homosexual. Y yo le dije: ¿tú eres homosexual? Me dijo: sí. ¿Tú me permitirías darte un abrazo y darte un beso? A ver si el que tenía la fobia era él. Y me dijo: no, pastor, pues ven, echa para acá, yo te voy a dar un abrazo y te voy a dar un beso. Porque a fin de cuentas, óigame, el problema del ser humano no es su conducta. El problema del ser humano es que anda de espalda a Dios. Y por andar de espalda a Dios adviene precisamente conductas desatinadas. Pero a fin de cuentas, yo no pudiera hablar del amor de Dios desde un púlpito si yo asumiera una postura de odio, una postura de coraje, una postura de violencia contra la gente que anda en dirección contraria a la dirección, óigame bien como le voy a decir, a la dirección por la que yo estoy tratando de seguir. Pero desde luego, el gran problema que enfrenta la sociedad hoy no es el problema de un individuo, hombre o mujer, que desee cambiar su estilo de vida. No. El problema que enfrenta la sociedad hoy es precisamente el morbo, la intención de hacer que estilos de vida sean insertados dentro del discurso, dentro de la sociedad, dentro de la cultura, dentro de la fe. Y ahora, para colmo de males, que sea insertado en la enseñanza de la niñez en las escuelas públicas. O sea, mire, hubo una vez en Puerto Rico un movimiento que se llamaba la Coalición de Valores Tradicionales. Yo la presidí. Tuve el honor de presidirla y de hecho aquí en nuestra iglesia hubo otra hermana que tuvo también esa oportunidad de poderla presidir. Y mire qué dato interesante. Cuando se estaba procurando eliminar la ley de sodomía, que obviamente todavía al día de hoy yo considero que sigue siendo un error. Aquí a la iglesia llegó una comisión, 4 hombres, y desde luego me dijeron: queremos hablar con usted. Entramos a la oficina y conversamos. La conversación estribó en esta dirección: nosotros, pastor, somos homosexuales, pero nosotros fuimos víctimas de sodomía
en nuestra niñez. Y nosotros queremos hacerles saber que no todos los homosexuales deseamos que se elimine la ley de sodomía, sino por el contrario, quisiéramos que se penalice aún más fuerte al que practique sodomía contra un niño, porque nosotros fuimos víctimas de sodomía. Yo he tenido la oportunidad de conversar en estos días con personas que tienen estilos de vida distintos al mío. Y les he planteado si ellos están de acuerdo con que en Puerto Rico se enseñe y se presente la educación de perspectiva de género desde kindergarten hasta la escuela superior. Oiga, y ellos no han dudado en decir, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Por una sencilla razón. Porque detrás de esto hay un propósito. Porque detrás de esto hay una agenda. Porque no se trata mera y sencillamente de dar una información. De lo que se trata es de subvertir lo que la fe cristiana ha estado enseñando. No es meramente, óigame, mire, hablemos con honestidad y con claridad. Seamos transparentes. Nadie ha podido evitar sobre la faz de la tierra en que un ser humano elija el estilo y la forma sexual como se va a conducir. Nadie lo ha podido evitar. Este no es un problema del siglo XXI. Esto es una situación que ha venido a la historia de la humanidad siempre. No se trata de que la iglesia va a desarrollar ahora una guerra contra, no, querido. Si la iglesia determinara hacer una guerra contra la homosexualidad o contra los homosexuales, oiga, yo creo que la iglesia dejaría de ser iglesia, porque la Escritura plantea con perfecta claridad que nosotros necesitamos transformar la vida del mundo, no siendo vencido por lo malo, sino venciendo con el bien el mal. Y a mí me parece que sería un disparate. De hecho, yo mismo no he querido participar en gestiones de algunos individuos donde yo he sospechado, por lo menos donde me ha dado la impresión que el lenguaje, el mensaje que se está llevando es un mensaje que no contiene amor. Yo no estoy en esa disposición. Ahora, por el otro lado, déjeme decirle algo más. La postura de la iglesia hoy no trata de un asunto político partidista. No trata de un asunto político partidista. Más bien de lo que trata es de un compromiso de nuestros valores que va por encima de las ideologías partidistas. Y yo creo que en alguna medida todos y cada uno de nosotros debemos tener un mea culpa. Porque muchas veces estamos más ocupados en la ideología que nuestros valores, que nuestros principios. Y yo creo que la iglesia se le va la vida si no asume posturas correctas para manejar esta problemática que hoy nos golpea. Mire qué dato interesante.
al presente, el gobernador ha dicho, el gobernador de Puerto Rico ha dicho que firmará vía orden ejecutiva un documento para poner en marcha la enseñanza de perspectiva de género. ¿Por qué tiene que hacerse de forma ejecutiva? Porque no hay el aval ni en el Senado